Nuestra escuela bíblica en esta mañana. La lección para esta mañana es la lección número 9 en su expositor. Y en la Biblia vamos a estar en Hechos 1, del 1 al 11. El título de la lección es La promesa de Jesús. Recordando que el tema general de estas lecciones es Jesús nos llama. Y esta es el inicio de la tercera unidad de estudio de este trimestre. Y el inicio de la tercera unidad de estudio de este trimestre, que es el nacimiento de la iglesia, y es la última de este bloque de estudios. El tema del trimestre ha sido Jesús nos llama. Y vimos en las lecciones anteriores, primero el llamado a los marginados, a los niños, a las mujeres, a los enfermos. Y luego vimos a Jesús después de la resurrección, llamando a sus discípulos, todos esos eventos que ocurrieron, ¿verdad?, después de la resurrección de Jesús, que fueron las lecciones que se estudiaron luego. Y ahora en esta unidad vamos a ver a Jesús llamando a sus discípulos para dar testimonio y hacerlo gracias a la presencia y acción del Espíritu Santo. Así que eso básicamente es lo que vamos a estudiar en estas lecciones. Y es Hechos 1 del 1 al 11, y el objetivo para esta lección es recordar y recalcar que el don del Espíritu Santo nos hace testigos de Jesucristo. Explorar lo que puede significar ser testigo de Jesucristo en el lugar en que estamos. Y considerar modos en que somos o podemos ser testigos en nuevos campos y lugares. Y el vocabulario que aparece en el expositor es Judea y Samaria. Dice que cuando el reino de Salomón se dividió en el año 931 a.C., el reino del norte, conocido a partir de entonces como Israel, tenía su capital en la ciudad de Samaria. Más tarde, en tiempos de Jesús, toda la región recibía el nombre de Samaria. El reino del sur recibió el nombre de Judá, con su capital en Jerusalén. Y en tiempos de Jesús, Judá había venido a ser Judea. Tanto Judea como Samaria eran parte del imperio romano. Entre las dos regiones había rivalidades políticas, económicas y sociales, pero sobre todo religiosas. Jesús había pasado por Samaria antes, como vimos en la lección sobre su encuentro con la mujer samaritana junto al pozo. Eso lo discutimos, ¿verdad?, bastante claro cuando estudiamos el encuentro de Jesús y la mujer samaritana, donde dijimos que ambas personas de ambos grupos pues no se llevaban entre sí. Había mucha controversia por las regiones en que vivían, pero vimos cómo Jesús se pudo acercar a aquellos aún que los judíos no se llevaban, ¿verdad? Porque Jesús se acerca a todo el mundo. En esta lectura bíblica de hoy, la lectura tiene varios significados y se puede estudiar de diferentes maneras, enfocándola de diferentes maneras el tema que aparece en la lección, porque hay varias cosas que se pueden estudiar. Pero, dado el tema que nosotros tenemos en este trimestre, que es el modo en que Jesús nos llama a ser testigos suyos y de su resurrección, lo que estudiaremos hoy será principalmente la relación entre el Espíritu Santo y nuestra labor como testigos de Jesucristo. Así que vamos a ver lo que la lectura nos dice con relación a eso. Vamos a leer primeramente en esta unidad, ¿verdad? Vamos a ver todo ese enfoque que nos da sobre Hechos, recordando que Hechos y Lucas lo escribió la misma persona, ¿verdad? Y vamos a ver que hay una relación entre ambos libros.
Hechos es como la continuidad de Lucas. En Hechos se narra, en Lucas se narra básicamente la vida de Jesús, ¿verdad? Hasta su resurrección, hasta su muerte. Y en Hechos empieza después de la resurrección. Es como una continuidad. Si usted los lee, los estudia, vas a ver que es una continuidad de uno y el otro y le escribe la misma persona, Lucas. Vamos a leer entonces el versículo 1 y 2. Johnny. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice: amén. Amén. ¿Versión popular o...? La que tú quieras. Ok. La que más te guste. Vamos a leer versión popular. En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñando desde el principio, y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que habían escogido respecto a lo que debían de hacer. Ok, aquí habla de dos cosas, de un Teófilo y del primer tratado, ¿verdad? O el primer libro. El primer libro es el libro de Lucas, que ya dijimos que había una relación, ¿verdad?, entre Lucas y Hechos. Y habla de que va dirigido a Teófilo. Ese nombre Teófilo quiere decir amado por Dios o amado de Dios. Significa amado por Dios o amado de Dios. Y hay personas que dicen que no era un individuo como tal, sino que su nombre, el sentido de su nombre, no es un personaje, sino cualquiera que se acerque a la fe cristiana o que sea neófito en esa fe. Pero otros dicen que sí, que era un individuo a quien Lucas se refirió en su escrito y que le escribe y dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que la mayoría de las personas piensan que sí, era un individuo Teófilo, que tenía ese nombre y que los dos libros, tanto Lucas como Hechos, iban originalmente dirigidos a él. Lo importante para nosotros, ¿verdad?, no es discutir quién era Teófilo, si era un individuo, si es un símbolo, ¿verdad?, de las personas que aman a Dios, sino ver lo que el libro de Hechos trae para nosotros hoy, cuál es la enseñanza y cuál es lo que nos muestra ese libro para nosotros hoy como iglesia. Eso es lo más importante en esta lección. Y si usted quiere buscar más de Teófilo, usted busque por ahí, ahora todo se encuentra por ahí, va a encontrar diferentes explicaciones sobre ese nombre. Lo importante es que dice que significa amado por Dios o amado de Dios. Y entonces dice que desde el comienzo hasta el día que fue recibido arriba. Así que Lucas, en el libro, el primer tratado, que es como dice aquí, o el primer libro, termina con la ascensión de Jesús, después que Jesús resucita y sube al cielo. Y entonces Hechos empieza con eso. Empieza después de la ascensión de Jesús y cuenta entonces en la narración después de la ascensión. Mientras Lucas cuenta toda la vida de Jesús. Así que Lucas habla de Jesús y su obra, ¿verdad? Y todo lo que hizo Jesús, todo su ministerio. Y Hechos, entonces habla después de la ascensión de Jesús, que le hace la promesa a los discípulos de que recibirán el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Así que eso es lo que nos dice en estos versículos. Y cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, interviene en la obra de Jesús, en la obra de Dios y en la obra nuestra como cristianos.
Así que eso es lo que más o menos se presenta. Yo quería traer, ¿verdad?, antes de entrar más de lleno en los otros textos, porque hablamos del Espíritu Santo, pero yo quisiera saber qué ustedes conocen del Espíritu Santo. Es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Nos lleva a toda verdad, nos da el conocimiento de la verdad. ¿Qué más? Rosalía, ¿qué tú sabes? Duro, porque no te oigo. Quítate la mascarilla por irte, porque no te oigo. La tercera persona de la Trinidad. O sea, es Dios mismo, ¿verdad? En espíritu, que interviene en nosotros. ¿Qué más? Dice que nos redarguye. O sea, es el que nos inquieta cuando hacemos las cosas mal. Nos inquieta de pecado, ¿verdad? Es todo en nosotros. Es todo en nosotros. ¿Qué más? El Consolador. Bexi. Ok. Bien. Mire, nos dice la palabra que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Una vez que usted recibe y acepta a Jesucristo como Salvador de su vida, el Espíritu Santo viene a morar en usted, en cada uno de nosotros. Tengo una duda ahí. Ok. En relación a esto. A ver si me puede corregir. Por ejemplo, el Espíritu Santo entra en nosotros, pero si nosotros lo aceptamos verdaderamente, porque o Él va a estar con nosotros aunque no queramos, o sea, aunque no estemos más que de labio nada más. Lo que pasa es que, ¿quién de nosotros es para decir que Nelly no tiene al Señor, no aceptó al Señor verdaderamente? O sea, solamente eso es Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos inquieta y nos lleva a decir sí al Señor. O sea, no es, usted le puede predicar a una persona, mire, 100 años. Usted le puede leer la palabra de arriba abajo. Pero solamente es el Espíritu el que lo va a inquietar y decir, yo quiero aceptar a Jesucristo como Salvador de mi vida. Está en nosotros. Ok, ¿qué va a hacer? El Espíritu hace obra en nosotros. Nos toca a nosotros hacer, guiarnos hacia la verdad, andar rectamente, conocer más del Señor. Eso es el proceso de la vida cristiana. Así que usted tiene que buscar la guianza del Espíritu Santo. O se queda como témpano de hielo, ¿verdad? Por la primera decisión que tomó, que fue solamente decirle sí a Cristo, y ahí se quedó. Ok, sí, eso exactamente. Ok, si yo lo acepté, ok, lo acepté hoy, pero mañana me fui de nuevo a hacer las cosas que hacía anteriormente. ¿El Espíritu Santo estará conmigo todavía? Dice que el Espíritu se entristece, se contricta, pero como también te dice que si tú te arrepientes, reconoce tu pecado y vuelve a Él te perdona y te levanta. Las consecuencias del pecado las vamos a llevar, pero Dios te perdona y te restaura. ¿Okay? Si seguimos en pecado, usted sabe qué pasa, ¿verdad? Que podemos perder la salvación. Si nos llega el momento de irnos y no nos habíamos arrepentido y no hicimos nada para volver al Señor, perdemos la salvación. Eso es una realidad. Pero el Espíritu es el que obra en nosotros. Mire, nos lleva a la verdad primeramente. Cuando usted estudia la palabra, es el que le da el entendimiento para saber lo que la palabra tiene para usted. Le da los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que son amor, paciencia, fe, bondad, benignidad, todo eso, ¿verdad? Que está en Gálatas. Guía y purifica nuestra vida. Nosotros por nosotros solos, nuestra tendencia es a pecar. O sea,
somos humanos, ¿verdad? Y nuestra carne, la tendencia es a ir al pecado, a hacer lo malo. El que nos guía a hacer lo bueno es el Espíritu Santo que está en nosotros. Nos purifica y nos ayuda a hacer lo bueno. Porque cuando hacemos algo mal, como decía Nelly, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mire, nos da ese ardorcito en el corazón, esa inquietud, que no podemos estar tranquilos y tenemos que ir al Señor a pedirle perdón. Eso no ocurría antes de conocer al Señor. Antes de conocer al Señor, usted hacía lo malo y seguía por ahí lo más feliz. Pero cuando nosotros hemos recibido al Señor, ese Espíritu Santo nos inquieta, nos lleva a reconocer que hemos actuado mal y que no estamos de acuerdo a que lo que Dios quiere para nuestra vida. Y sabemos, ¿verdad?, que está en nosotros aunque no lo veamos. No tenemos que verlo. No tiene que pasar una tempestad. No tiene que haber ruidos extraños, ni luces brillantes, ni cosas sobrenaturales para saber que el Espíritu Santo está. La palabra lo que nos dice es, ¿usted sabe qué? Que el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Usted quiere que el Espíritu de Dios actúe en usted, alabe al Señor. Alábelo en su casa, en la comunidad, alábelo en la iglesia, que es el mejor momento que usted tiene para alabar al Señor, libremente. El Espíritu de Dios se mueve en la alabanza. Y en medio de la alabanza, dice un corito por ahí que suceden muchas cosas. Hay sanidad, hay liberación. Usted siente la presencia del Señor, como dice el corito, se llena de paz, de gozo. Mire, cuando usted alaba al Señor, Bexi ya mismo que te va a caer la mano, cuando usted alaba al Señor, se le van las preocupaciones, se le va el dolor, el temor, la tristeza. Alábelo aunque esté a llanto tendido, ¿sabe? Aunque sea con lágrimas en los ojos, alaba al Señor. Y usted verá la transformación que va a haber en su interior. Porque el Espíritu de Dios empieza a hacer obra en su interior. Y es maravilloso saber que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y recuerde que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por esa razón tenemos que cuidarlo. Bexi ahora, perdona. Exacto. Amén. 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 Amén.
Exacto. Amén. Amén. Eso es bien importante, ¿verdad? Que reconozcamos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso es lo más importante. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, pues nosotros debemos guiarnos a hacer lo bueno, andar rectamente, a hacer aquellas cosas que le agradan al Señor. Y seguimos. Las decisiones. La palabra dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, así que tenemos una parte divina. Pero por el libre albedrío de nosotros, ¿verdad? Pues nos vamos por otro camino hasta que nos reconocemos que necesitamos de Dios, que necesitamos aceptar a Jesucristo. Y ahí el Espíritu Santo empieza a obrar para bien en la vida de nosotros. Vamos a seguir porque si no, no terminamos la lección. Entonces vamos a leer del 3 al 5, Johnny. Okay. Y después de muerto, se le presentó en persona, dándole así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y le estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían de irse de Jerusalén. Les dijo: esperen aquí que se cumpla la promesa de mi Padre que les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bien, así que dice que se presentó vivo con muchas pruebas. En las lecciones anteriores que vimos, ¿verdad?, que dio Mari, vimos evidencia de, ¿verdad?, primero de que resucitó cuando las mujeres fueron a la tumba, cuando diferentes discípulos, cuando los caminantes de Maús se encontraron con ellos, cuando fue allí, partió el pan, cuando estuvo con los discípulos, todo eso, y dice que fueron muchas personas más que lo vieron después de resucitar. Y lo vieron hasta que ascendió al cielo. Eso lo habíamos estudiado anteriormente, así que lo vimos en las primeras lecciones, pero hay evidencia de que Jesús resucitó. Y en eso está basada nuestra fe, en que Jesús resucitó. Y como Jesús resucitó y venció la muerte, nosotros tenemos la seguridad y la esperanza de que tendremos vida eterna en Él si nos mantenemos firmes en el camino del Señor. Esa es nuestra seguridad. Por esa razón, aunque nuestra gente amada, ¿verdad?, pierda su vida aquí, su tiempo en la tierra, nosotros le lloramos, claro que sí, porque la partida física y la pérdida física la lamentamos. Pero sabemos que un día nos vamos a encontrar con ellos allá en la presencia del Señor. Y que la vida continúa. Esto es un proceso que se cumplió una etapa y luego sigue otra etapa mejor. En la vida eterna, donde no hay llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni tristeza, ni ninguna preocupación, sino alabanza al Señor continuamente. Así que, y eso porque sabemos que Jesucristo resucitó y se presentó a mucha gente. Entonces, ascendió al cielo y Él le dice: no salgan de Jerusalén. Quédense quietecitos por ahí y esperen la promesa del Padre.
Así que usted va a esperar, le dice, ustedes van a esperar esa promesa de que van a ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que esa es la promesa que Él nos ha hecho y que Jesús prometió a los discípulos antes de dejarlo. Por eso es que le dice, yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a enviar al Consolador. ¿Y cuándo usted necesita consuelo? Pero cuando usted está bien no necesita consuelo. Cuando hay gozo y alegría usted no necesita mucho consuelo, ¿verdad que no? El consuelo mayor usted lo necesita cuando está en tristeza, en preocupaciones, en dolor, en luto. Y ahí está el Espíritu Santo para hacer, es cuando mejor se manifiesta. Para hacer, Él está siempre haciendo obra en nosotros, Johnny. Él nos da paz. Que debíamos. Pero como esta carne es débil, pues, y no todos tenemos la misma fortaleza espiritual, la misma madurez espiritual, ¿verdad? Y a veces tu debilidad puede ser una y la mía es otra. ¿Ves? Yo puedo ser fuerte en una cosa y en otras no. Y entonces, y para eso es la iglesia, ¿verdad? Para que nos ayudemos mutuamente. Él está continuamente haciendo obra en nosotros. Él es el consolador, el que está permanentemente con nosotros. ¿Qué es ese? Y cómo usted tiene que aprender a distinguir, ¿verdad? Cuando es el Espíritu de Dios quien le habla, quien le inquieta, que lo guía, que lo mueve. ¿Cómo? Lea la palabra. Conozca la palabra para que sepa aquellas cosas que son del Señor, que lo puede guiar. Pídale al Señor que el Espíritu de Dios sea el que dirija su vida, el que gobierne su vida. Que gobierne su vida. Mira, y es una decisión de todos los días, ¿sabe? En la vida del cristiano, eso es una decisión de todos los días. Porque todos los días estamos expuestos, por eso vemos por ahí que cae aquel que era evangelista, aquel predicador, aquel... ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que está buscando a quien devorar, ¿verdad? A quien hacer caer. ¿Para qué? Para vergüenza de los demás y para darle un mal testimonio. Porque mira, de ese cristiano, ¿qué se puede esperar de los demás? No. Nosotros tenemos que pedirle al Señor todos los días que sea el Espíritu Santo quien gobierne nuestra vida. Y no dejamos de ser humanos, ¿sabes? No es que nos trepemos allá en el quinto cielo o nos vayamos como los monjes por allá, aislados allá a meditar todo el tiempo. No, Dios nos puso en este mundo. Y fíjense que aquí le dice, no se vayan de Jerusalén, allí van a esperar el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo que vemos después más adelante en Hechos, ¿verdad? Que están allí todos unánimes juntos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero esa es la orden que Dios le dio, que no salgan de allí, sino esperar esa promesa. Y después dice, y seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es la promesa del Padre que se menciona en el versículo anterior. Jesús había prometido antes a los discípulos que no los dejaría solos, sino que les enviaría otro consolador. Entonces, fíjese lo que Jesús le está hablando a los discípulos y vamos a ver los próximos versos, como ellos como que cambian la conversación a otra cosa diferente. Vamos a ver el versículo 6, el 6 y 7. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a establecer en este momento el reino de Israel? Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Mire, fue como que cambiaron totalmente la conversación, ¿verdad? Él le está hablando de la promesa del Espíritu Santo y ellos le preguntan de restaurar el reino. Dice,
¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es como cuando usted le está hablando a una persona pues usted puede estar hablándole del Señor y ellos vienen y le hablan, ay, sí, el programa aquel de la televisión, tú lo viste, que te cambia totalmente lo que tú estás hablando. Pues los discípulos hicieron eso, se fueron como por otra orilla, por otro lado. Y entonces, ellos, claro, era una preocupación de todo ese pueblo judío, ¿verdad? En ese tiempo. Si volverían otra vez a tener el trono, si Jerusalén iba a volverse el capital, si Roma iba a dejar de ser, ¿verdad?, el imperio que los oprimía. Todo eso ellos esperaban, porque realmente estaban en un tiempo de opresión. Y lo que esperaban era que de algún modo, pues, el Cristo, el Mesías, pues, restaurara ese reino, ¿verdad? Y lo sacara del yugo romano. Esas eran sus expectativas. Que Jesús hiciera esa clase de restauración. Porque por esa razón fue que crucificaron a Jesús. Porque las autoridades romanas pensaban que él venía a quitar el imperio, ¿verdad? Porque era el rey que venía a reinar. Pero y no entendieron, ¿verdad?, cuál era ni siquiera los judíos pudieron entender cuál era realmente el ministerio de Jesús. Y por eso es que le ponen en la cruz, Jesús, rey de los judíos. ¿Por qué? Porque él se proclamaba rey, pero no era ese rey que ellos esperaban, no era un rey político. Así que, de alguna manera, ellos están preocupados por las cosas materiales. Miren cómo nos pasa a nosotros a veces. Ahora usted está aquí y usted está pensando en que empezó a cocinar y no dio tiempo, hizo la habichuela y no dio tiempo de hacer el ajo. O que cuando salga de aquí, que tiene que ir aquí o a resolver esto o a completar el pago de tal cosa y está con la mente en otra cosa, porque nos pasa, somos humanos. Así que yo estaba en otra onda. Pero entonces vamos a ver el versículo 7 y 8. Mire, dirían los muchachos, el chiqui que le dio Jesús a ellos. El regaño que les dio Jesús y cómo le contestó esto. Lee, Johnny, 7 y 8. 7 y 8. 7 y 8. Sí. Ok. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Jesús le dice en buen puertorriqueño, mire, eso no le importa a ustedes. Eso le diríamos nosotros, eso a usted no le importa. Eso usted no tiene que pensar en eso, no tiene que preocuparse por eso. Eso le toca al Padre, que es el que sabe cuándo se cumplirá el tiempo, ¿verdad? Y cuándo va a llegar esa restauración. Eso no es de su incumbencia. Dice, pues el Padre puso en su sola potestad, lo puso en su sola potestad. Lo que sí le puede prometerle que recibirán poder del Espíritu Santo y que ese poder les hará testigo. Hace una gran diferencia saber que usted tiene el Espíritu Santo. Usted no tiene tener temor de ir y orar por una persona que está enferma. Si usted tiene fe, que Dios sana todo tipo de enfermedad. Y usted puede orar. La obra es de Dios. Dios lo puede sanar al instante, o no lo sana, o lo sana. Eso. Pero nosotros tenemos que dejar el temor. No, hay que llamar a la pastora, es que la pastora no está, es que necesitamos que la pastora venga para que ore. Mire, ore. Si usted es el que está ahí, ore usted. Te tocó a ti. Es a ti que te toca orar. Tú tienes el Espíritu y el poder del Espíritu. Una pregunta. Ok, pero antes de eso, tenemos que estar preparados espiritualmente.
Bueno, sí, hay que tener, pero yo creo que aquí casi todo el mundo es bastante, ¿verdad? Tiene bastante conocimiento. Pero aún inclusive eso, yo recuerdo mi primera experiencia como esa. Yo creo que yo tenía, yo no sé, yo era adolescente, yo no sé qué edad yo tenía, de 10 a 12 años. Y frente al templo viejo allá arriba, vivía una señora que se llamaba Doña María Pagán. Y se comentaba que era espiritista. Entonces, yo estoy en casa de mi abuela, por allí abajo, frente a María Camacho. Nosotros íbamos todas las noches y nos sentábamos allí a acompañar a mi abuela hasta cierta hora. Y llega alguien a buscarnos, que doña María quería que yo fuera a orar por ella. Yo me asusté. De verdad que me asusté por lo que se comentaba, ¿verdad? Y mami se fue conmigo, yo no sé qué más estaba. Y fuimos allí, ella estaba enferma. Y yo iba con el corazón que se me salía y temblando como usted no se imagina. Y lloré, yo no sé lo que dije. Ay, hasta le canté. Yo recuerdo que hasta, después que oré, después hasta que le canté. Yo no sé qué pasó, qué de esto, porque no recuerdo más que eso. Y fue la primera vez que yo hice eso. Asustada como usted no se imagina, porque yo era una nena. Pero después que usted tiene el conocimiento de la palabra, la experiencia con el Señor, no tenga temor de orar por alguien. Si esa persona ore, no ore 10 minutos, por favor. ¿Verdad? Como a veces yo he visto gente en el supermercado, en el medio del de esto, y yo dije, porque todo tiene su, ¿verdad? Su momento y su tiempo. Pero si usted está en una casa que hay un enfermo y no hay nadie más, ore. Señor, en tu nombre, pon tu mano de salud. Te lo creemos por fe. Amén. No tiene que ser mucho. No tiene que ser una oración larga para que el Espíritu de Dios se mueva y el poder de Dios se haga. Lo que tenemos es que perder el temor. Y el Espíritu de Dios quita el temor, mi hermano y mi hermana. El Espíritu de Dios nos quita el temor. Fíjense que Jesús le dice, y recibiréis poder. Así que el Espíritu Santo nos da ese poder. El mismo poder que Jesús tenía. Por eso Jesús dice en un momento dado, y mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes podrán hacer. Créalo. Créalo. Sea testigo, de testimonio de que usted cree en el... Lo primero que usted le debe demostrar a los suyos y a los que están cerca de usted, ¿usted sabe qué es? Que usted tiene fe. Que usted cree en Dios y le cree a Dios. Y que para Dios no hay nada. Mire, nada. Nada imposible. Nada. Yo, no importa lo que usted esté hoy pasando, pidiendo, que esté pasando. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede hacer. Y hay problemas que no se resuelven, ¿sabe? A veces puede usted tener un hijo con cierta condición que vino así y no, pero Dios le va a dar la fuerza, la fortaleza, la seguridad, lo que usted necesite para bregar con esa situación. Porque a veces queremos que sea como mágico lo que pase, ¿verdad? No es magia. Pero Dios le ha dado el poder, nos ha dado el poder a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Pero es en el momento del Señor. Exacto. No en el momento de nosotros. Ah, no, por eso. Porque yo oré por la persona No, y no pasó nada. Y después me van a criticar. Pero esto oró por mí No. y no me sanó ni nada. La obra es del Espíritu Santo de Dios, no es nuestra. Es Dios el que hace. Uno piensa así. Y tal vez pasa la semana o 2 semanas y el Señor la sana. Exacto, eso no necesariamente es el momento, ¿verdad? Puede ser instantáneo, como puede ser un proceso. Todo es posible. Nosotros, ¿cuánta gente tenemos aquí que pasó por el proceso de cáncer?
que como decía Maricela en su testimonio, mire que básicamente estaba muerta. ¿Por qué? Porque sus laboratorios eran de un muerto, pero usted la ve por ahí trabajando con los niños. Dios hizo la obra, pero pasó por todo ese proceso. Y así muchos otros que han pasado por enfermedades. Pero nosotros tenemos que recordar que tenemos el poder del Espíritu Santo. Y que entonces Jesús le dice que van a ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde, iglesia? En San José. En el lugar que usted vive. Manatí, Barceloneta, Vega Baja, en Mónaco, en Luquetti, en Morovis, donde usted, el lugar donde usted está, ahí usted tiene que ser testigo, en su familia primeramente. En toda Judea, mire, todas las áreas circundantes a usted. En Samaria, mire, Samaria eran los enemigos. Así que el ser testigo no todo va a ser fácil. Usted se va a encontrar tropiezo cuando usted testifique. Pero eso no es así. No, pero es que mira, en Samaria, o sea que usted va a ser testigo y muchas veces se va a encontrar con el enemigo. Y dice, hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra llegó el evangelio a nosotros, ¿verdad? Porque en aquella época lo último de la tierra era Roma. La extensión que ellos conocían no era más que el imperio romano. Pero a nosotros nos llegó el evangelio. Entonces a nosotros nos toca ser testigos en nuestro lugar, en los alrededores y hasta donde nosotros vayamos. Porque ahora, mire, la gente viaja a todos sitios. Antes no se viajaba porque era largo, ¿verdad? Era difícil. Pero ahora la gente va hasta el fin del mundo. Pues hasta el fin del mundo que usted vaya, usted tiene que ser testigo. Y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y para eso es el Espíritu Santo. Para ser testigo. No es para que nosotros estemos bien y nos sintamos, eso es parte de. Pero es para que nosotros podamos llevar a otros ese mensaje y que otros también puedan conocer al Señor. Y tenemos que estar dispuestos a hablar del Señor. Y como yo les he dicho siempre, mire, usted no tiene que andar con una Biblia en grande en la mano y recitarle 20 textos y ir a nadie. Usted dígale lo que Dios ha hecho en su vida. Yo era ciego y ahora veo. Yo era un sinvergüenza con mi familia y ahora soy un hombre de bien. Yo era una madre que no atendía a mis hijos y ahora soy una persona responsable. Yo era una persona buena, porque hay gente buena, pero no le servía al Señor. ¿Verdad? Porque no todos son testimonios de eso de que la gente era mala y abusadora y mató 10 personas, no. Hay gente buena, pero que también necesita al Señor. Ajá. Necesitamos ser testigos del Señor. Necesitamos dar ese testimonio a los demás. Esa es la clave del Espíritu Santo. Así que nos toca a nosotros dar ese testimonio a otros para que vean en nosotros que realmente vivir con el Señor y ser parte, ¿verdad?, de la fe cristiana vale la pena. Hay que dar testimonio. Que Jesucristo hizo su sacrificio y no fue en vano. Que nosotros ahora en nuestra vida hacemos que la vida de Cristo, que Cristo viva por nuestra vida, por nosotros, ¿verdad? Por lo que nosotros hacemos. Así que ese testimonio es donde quiera que nosotros estemos, no importa a dónde vayamos, hasta lo último de la tierra. Así que allá en la República,
Mi hermanito tiene que dar testimonio cuando va allí. Y donde usted vaya, donde va Carolyn allá a Estados Unidos, con el ejército, allí tiene que dar testimonio de que ha conocido a Cristo. Y donde quiera que usted vaya, usted es un hijo y una hija del Señor. Y no importa que estemos con gente desconocida, quiere decir que hagamos lo que nos dé la gana, sino que porque lo que nosotros hacemos el Señor lo ve. No tenemos que escondernos a nadie, el Señor lo ve. Así que a eso nos ha llamado el Señor, a ser testigos donde quiera que estemos. Así que no importa el lugar. A veces es difícil, aún con la misma familia, especialmente cuando hay una sola persona en la familia a la que le sirve al Señor, ¿verdad? Los demás protestan, otra vez para la iglesia. Pero ¿por qué? Pero comparta con su familia, aunque no piensen igual que usted, porque si no le está dando testimonio, usted no va a hacer lo que ellos hacen, pero comparta con ellos. Bueno, vamos al versículo 9, ¿verdad? 9 al 11. Sí. Dicho esto, mientras ellos estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y lo volvieron a ver. Y mientras miraba fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Dios le bendiga. Así que, mire, esa fue la última conversación con sus discípulos, antes de ascender al cielo. Mire, le está dando palabras de esperanza. Los discípulos habían estado tristes, acongojados, sin esperanza cuando Jesús murió. Jesús resucita, tiene encuentro con ellos y entonces ellos como que vuelven a recobrar, ¿verdad? Seguridad, mira, sí, resucitó. Pero ahora se vuelve a ir. Así que esa promesa del Espíritu Santo es palabra de esperanza para sus discípulos, para su gente. No se van a quedar solos. Yo me voy, pero le voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, que les dará poder. No olvide eso, mi hermana y mi hermano. El Espíritu Santo le dará poder. Y a lo mejor usted dice: ay, pero es que yo no siento nada. ¿Y cómo la gente dice? Pues ore más. Ore, medite en el Señor. Lea la palabra. Lea los salmos, lea los evangelios. Y pídale a Dios que le dé su revelación. Y pídale, diga al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, dirígeme. Mire, es el que nos dirige a tomar las buenas decisiones. Usted tiene que tomar decisiones fuertes en la vida, ¿verdad? Ore al Señor y pide que el Espíritu Santo le dirija. No tome decisiones a lo loco. No tome decisiones por impulso, por emociones. Ore al Señor. Busque consejo, porque hay personas siempre que son más sabios que nosotros, o que tienen experiencia que nos pueden ayudar a nosotros en la toma de decisiones. Nosotros no somos los únicos, ¿verdad?, que podemos. Pero pídele al Señor que ese Espíritu Santo se revele a usted, que ese Espíritu Santo gobierne su vida, que le quite el temor. Hay tanta gente temerosa por ahí que le tienen miedo a todo. Usted sabe cuando empezó el COVID, que uno en cada persona que veía el COVID. En cada persona que se acercaba a uno
pensaba que traía el COVID para pegárselo a uno. Pues hay gente que está así en todo, a todo le tiene temor. No te oigo. Habla con el micrófono. El COVID en todo su apogeo, en el centro de diálisis, cualquiera estornudaba por allá atrás o tosía algo y todo el mundo pegaba, sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo. Mire, si yo que padezco de alergia, usted sabe, me da un airecito de eso y empiezo a toser. Pero de un airecito de la manía que me dé. Y yo le digo, es alergia, pero nada, me tapaba esto, pero la gente te huía, ¿verdad? Pero mira, el cristiano tiene que ser valiente. Dice que Él no nos ha dado espíritu de temor. Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Y no es que usted se mete en la boca del león, ¿verdad? No es que usted vaya y se mete en la boca del león porque el Señor lo va a salvar. Si llega a la boca del león, por alguna situación, Dios lo va a sacar. Pero no porque usted se meta allí. El Señor nos da motivo, a veces, casi siempre, para poder hablar a la gente. Él nos hace ver algo que alrededor de nosotros, para que tú le puedas hablar a una persona. Sí. Y Él lo hace. Así es. Mire, para resumir, el Espíritu Santo es el consolador. Y ese Espíritu Santo es una promesa de gozo, de seguridad y de paz. Pero no es una garantía que se da a nuestro gusto. O sea, no es que las cosas van a pasar a nuestro, ¿verdad? Por lo que nosotros queremos. Y como les dije ahorita, el consolador, usted necesita consuelo cuando está en necesidad, en dolor, en duelo. Y ahí está el Señor. Y usted lo siente. Usted siente esa seguridad que da el Señor. Y se lo digo por experiencia propia. Usted siente esa fuerza que le da el Señor a través del Espíritu Santo. Así que el consolador te conforta, te alienta, te da seguridad, te guía. Usted tiene, mire, un regalo hermoso del Señor, que es tener el Espíritu Santo. Pero también nos da una orden, que nos da el Espíritu Santo para que seamos testigos. Testigos y aún cuando sea en medio de cosas difíciles, ¿verdad? Que tengamos que dar testimonio y seguir siendo buenos cristianos, aunque las situaciones no sean las mejores, aunque hayan controversia, aunque tengamos enemigos alrededor, tenemos que seguir siendo testigos del Señor. Pero el Espíritu Santo está con todos nosotros. Así que vamos a la oración, Nelly, léala. Gracias, Santo y Divino Espíritu, porque tu presencia nos consuela, aleluya, y la celebramos con gozo, amén. Pero gracias también porque es mediante tu poder que podemos ser verdaderos testigos de Jesucristo, aleluya. Úsanos, dirígenos y fortalécenos en esas tareas de dar testimonio, sí, Padre. Y cuando esa tarea nos lleve por caminos difíciles, a situaciones incómodas o dolorosas, sé tú nuestro consolador, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tenemos un receso y volvemos ahorita con...